Por si las moscas, vamos a hablar de las mafias que se disputan el negocio del sistema penitenciario en México. Me refiero al libro más reciente de Enrique Zúñiga, La pelea por los infiernos. Enrique, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Guillermo. Enrique Zúñiga es psicólogo, maestro en criminología, que trabajó en el sistema penitenciario durante muchos años y te tocó recorrer este sistema de sur a norte, de este a oeste, conociste todo el país a través de las cárceles. Enrique, cuéntanos qué le pasó al sistema penitenciario en estos años y de lo que aprendiste en estos recorridos que hiciste. Bien, el sistema penitenciario en México, cuando yo empecé a ingresar en él, empecé a conocerlo, tenía ciertas dinámicas. Yo empecé a revisar, a hacer una revisión de material bibliográfico en un inicio para ver pues qué es lo que había pasado anteriormente, no que yo no había entrado, y también tratar de compararlo con lo que había sucedido, con lo que estaba sucediendo, con lo que yo alcanzaba a ver. Y en eso me encontré un gran vacío, es decir, mucha información que no existía. Y esa información que no existía databa más o menos de los años 2006, 2007, donde muchas personas dejan de entrar a las prisiones para hacer cierto tipo de estudios, para realizar entrevistas, porque de alguna manera u otra se fueron colocando ciertos grupos de poder que limitaban este tipo de estudios o este tipo de entrevistas. Yo tuve la oportunidad de ingresar, primero trabajando en el sistema de la Ciudad de México, estar directamente en una prisión y posteriormente trabajando como visitador penitenciario, recorrer las diversas cárceles del país, casi todas, ¿no? Y en ese estar fui encontrando una serie de cuestiones que nos hace de México o de su sistema penitenciario sui generis, ¿no? Porque empezamos a ver masacres de manera reiteradas, ¿no? De manera sistemáticas, empezamos a ver extorsiones, empezamos a ver actos de corrupción pues muchísimo más grandes, ¿no? Se iban constituyendo, pues iban creciendo y que al final a cabo terminaban convirtiendo esos lugares ya no nada más en una lógica aislada de obtener dinero ilegal ahí, sino emporios criminales, es decir, parte de una economía criminal en la cual los centros penitenciarios pues tenían un rol preponderante en eso, ¿no? Claro, es interesante que en el subtítulo hables de cómo las mafias se disputan el negocio de las cárceles, como si las cárceles fueran un negocio. Este subrayado de negocio, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿qué clase de negocios se hacen allá adentro? Bien, nosotros tenemos la idea, o se nos vende la idea, de que las cárceles son lugares de reinserción social y donde, bueno, son establecimientos donde las personas van a pagar su pena. Pero cuando uno empieza a entrar a esos lugares, pues se da cuenta que no necesariamente funciona de esa manera. Hay una serie de dividendos o de divisas que se van obteniendo pues, de cuestiones ilegales y también de armarse ficciones legales, ¿no? Es decir, un presupuesto en el que dicen vamos a darles tantos uniformes a los custodios y nada más les dan uno, pero se reporta que dieron 4 con botas y pues tú los ves a los custodios sufrir con la ropa, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va convirtiendo en un gran negocio, pero no nada más eso, como cambia su lógica, como te decía hace un momento, esos establecimientos pasan a ser lugares no nada más en pugna, sino pasan a ser lugares que son dados, vamos a ponerlo como si fuera un manual de neoliberalismo, se les da, se les cede. Entonces, a partir de a esas personas que se les ceden tanto poderes legales como ilegales, se constituyen ahí y van a explotar o van a maximizar las ganancias de ese lugar. Es decir, tratando de obtener dinero de todas las formas posibles, además de colocar ese centro como un lugar de empoderamiento, ¿no? También desde ahí pueden salir grupos que hagan despliegues bélicos, o sea, de combate, sale mano de obra, se cobra por la estadía ahí, uso de agua, de planchas, de la visita familiar y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese es el gran negocio, es algo que se puede capitalizar. También la venta de drogas al interior, pues las personas al ser cautivas y tener ciertos problemas o mantener una adicción del exterior, pues es un mercado que se potencia de manera pues, muy grande, ¿no? ¿Quiénes participan en este negocio? Es decir, están las autoridades y también los grupos de delincuencia organizada,
¿Los dos? ¿Ninguno? ¿Quién? Es que ahí es donde las fronteras, donde yo no alcanzo no a ver hay. porque se Exacto. difuminan, ¿no? O sea, yo lo que entiendo o lo que alcanzo a ver son grupos de poder, no necesariamente lo supedito como a la palabra cártel, sino más bien grupos de poder constituidos de manera legal y de manera ilegal que operan, ¿no? Que corren en una suerte de paraestado, ¿no? El Estado y lo paraestatal corren ahí, y dentro también hay grupos que actúan con una lógica de preparación paramilitar y para policíaca, podríamos decirlo de esa manera. Entonces ahí se van intrincando y de repente las fronteras entre uno y otro uno no lo alcanza a ver. Sería falaz decir que las autoridades o todas las autoridades llevan a cabo estos procesos en los cuales participan. Muchas autoridades desconocen en ocasiones de esas dinámicas y pues son parte, o sea, se vuelven como de repente ellos víctimas también de ello, ¿no? Muchas salen y muchas pues de alguna manera u otra son las que pagan los platos rotos, ya sea en cárcel o ya sea las personas muertas, ¿no? Que también es algo que reflejo ahí, ¿no? Cuando hablo de la muerte de Serafín, pues hablo de las personas que han sido o funcionarios que han sido asesinados dentro del sistema penitenciario. Sí, es impresionante. Bueno, ya más o menos hablaste de esto, pero ¿qué clase de actividades criminales y comerciales se hacen en el sistema penitenciario? Danos algunos ejemplos de lo que sabemos. Por ejemplo, la extorsión. Algunos son casi como call centers. Sí. Otros son, en fin, hay muchas cosas que se hacen allá adentro. Sí, pues de manera general nosotros conocemos, se hacen extorsiones, no hemos visto hasta videos de cómo se llevan a cabo extorsiones, se llevan a cabo, pues se planean desde ahí delitos como los secuestros, también lo hemos visto. En sus casos más extremos, ejecuciones extrajudiciales dentro de los establecimientos, desaparición de cuerpos, lo teníamos en Piedras Negras, que se disolvían los cuerpos, los pozoleaban, los quemaban hasta que se volvieran cenizas. En otros lugares. Dentro de los penales de gente de cuerpos que venían del exterior. Del exterior, sí, del exterior. Ahí eran casas de seguridad, ahí secuestraban, ahí personas dentro de la misma prisión. Está documentado que existía un lugar donde ponían gente secuestrada. Hay una suposición y hay elementos que hablan de que algunas personas asesinadas en Allende fueron llevadas ahí al penal de Piedras Negras. Se cometen violaciones de manera reiterada como una forma de empoderamiento de los grupos para obtener información. Se cometen pues una serie de acciones pues continuadas de una empresa criminal que diversifica su mercado, venta de droga al interior, explotación sexual, lugares donde hay mujeres pues se les explota sexualmente, ¿no? Ya sea que se vuelven novias de los líderes de los grupos que están ahí, o ya sea que en muchas ocasiones son llevadas a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Juárez se tenía documentado que las mujeres eran por un túnel pasadas al penal varonil. Sí, muy bien. Bueno, pues vámonos a un corte, Enrique, y de regreso seguimos conversando contigo. No se vayan. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando del fascinante libro La pelea por los infiernos con Enrique Zúñiga, su autor. Un libro sobre cómo las mafias se disputan el negocio de las cárceles en México, como él las llama. Enrique, ¿cómo fue que llegamos a esto? Es decir, los penales no eran así, no han sido así todo el tiempo, pero ¿qué fue lo que pasó? Hay como te manifesté desde un inicio, hay cierta transición respecto a la lógica que predominaba en los penales, ¿no? Y tiene que ver también con los momentos económicos, vamos a ponerlo de esa forma, yo lo entiendo o lo conceptualizo de esa manera, que nosotros podemos ir a un inicio a las cárceles viejas, no empezar a hablar de lugares como la penitenciaría, Lecumberri, que se seguían sobre cierta lógica, ¿no? Y si nosotros nos fuéramos hacia el norte, encontraríamos cárceles o prisiones que albergaban delitos del orden común y que no tenían mayor complejidad. La cárcel siempre ha sido cárcel y siempre ha habido personas que quieren posicionarse en esos lugares. Pero a partir de la llamada guerra contra las drogas o lo que fue pues conflicto, vamos a ponerlo interior, pues
hay un cambio radical. Y entonces las prisiones ya no nada más son las cajas chicas, ¿no? Como se decía, los cajas chicas de los gobiernos o como se les conocía, porque es dinero que no es rastreable, sino que se convierten en toda una dinámica donde no nada más ya se administran vidas, se administran muertes. Es algo, decía Michel Foucault, que era la biopolítica, y hay otros teóricos que después hablan de la necropolítica, sí. de ese sentido de empezar a administrar pues las muertes, ¿no? De administrar el conflicto, administrar la desgracia. Y entonces en eso se constituyen las cárceles y aparte se convierten en un activo criminal que les deja muchas divisas, ¿no? ¿Qué penales te llaman la atención? Digamos, ¿en dónde crees que este fenómeno se reproduce de manera muy conspicua? El fenómeno se reproduce en la mayoría de las prisiones del país, ¿no? Bajo diferentes signos políticos o bajo diferentes ideas se reproduce. Y también tiene diversas dinámicas, ¿no? O sea, por ejemplo, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, lo que está centralizado siguen teniendo todavía resabios, resabios, o queda todavía un poco de la vieja escuela, ¿no? Que se anhelaba de antes, en las cárceles dicen lo que es, o sea, lo que tenía que ser en ese deber ser canero, como se le conoce. Y hay otras donde pues, se mudaron totalmente de códigos y se ven violencias pues muy fuertes, ¿no? Lo vemos en el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, la prisión de Ciudad Juárez, lo que ha sucedido, que la autoridad pues ha tenido conocimiento de hechos que empiezan al interior y que se extienden al exterior. Lo vimos en un evento que sucedió hace poco tiempo y en las cárceles pues existe pues gran abandono, ¿no? Pero de manera general, inclusive todas las instituciones han ido marcando que los centros penitenciarios pues más difíciles son lugares donde hay pugnas entre grupos de poder, a lo mejor con diferentes signos políticos, como lo vemos ahora pues, en Tamaulipas, como lo podemos ver en Zacatecas, como ha ocurrido en Quintana Roo en algún momento, que son lugares que han sido pues, complejos, ¿no? Y luego, bueno, leyendo tu libro, uno encuentra momentos completamente surreales, es decir, penales en donde hay zoológicos o, en fin, donde la gente guarda animales exóticos o también peces, en fin. Hay una variedad de actividades que resultan insólitas, ¿no? Sí, el sistema penitenciario, bueno, yo en México al menos, que es lo que conozco, para mí se me hace surreal en muchos aspectos y de repente son cosas que uno en realidad no sabe bajo qué circunstancias está pasando, ¿no? Algunas veces íbamos a los penales y veíamos animales, se veían, no sé, que había algunos animales exóticos y los tenían ahí, pero, por ejemplo, en el caso que mencionas, el Dupor Ostión, que es el de Coatzacoalcos, pues ahí fue un zoológico pues que no sé si continúa en realidad, ¿no? Pero yo hasta el momento, la última vez que logré ingresar por el año 2019, todavía existía, y aún a pesar de grupo de poder distinto, en un inicio estaban los Zetas, después el Cártel de Jalisco llegó a ese lugar, y pues había un zoológico que tenían, pues, creo que se pagaban 5 pesos por entrar a él, la familia pagaba, y era un proyecto pues que tenían animales pues protegidos, como eran ocelotes, como eran tiburones, tenían un biólogo, se encargó de las fosas sépticas, volverlas unas peceras gigantes, y a partir de ahí criar peces que se vendían a los acuarios de la zona, y que podría haber sido un proyecto de reinserción social interesante si no hubiera sido porque había una cooptación por parte del grupo de poder. Cuando llega el Cártel de Jalisco, vacían las fosas sépticas y meten 5 cocodrilos de 2 tamaños en una de ellas, ¿no? Entonces continúa esa dinámica, pero pues así, esa es una de las cuestiones como que caracteriza a muchos grupos de poder y que lo vuelve surreal algunas cosas, porque pues sienten que no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Una autoridad legalmente constituida, si ve que está sucediendo eso, ¿por qué no actúa? Es la pregunta. Claro. ¿Alguna vez sentiste miedo en estos años que estuviste entrando y saliendo de este sistema penitenciario? Bueno, hay algunas anécdotas en el libro en donde sí se siente que corrías peligro, pero cuéntanos para que el público sepa qué era y cómo se sentía hacer ese trabajo. De manera general, cuando nosotros entrábamos o yo ingresaba, pues tenía que haber de alguna manera u otra cierta protección de nosotros, no ver que existían
la posibilidad de que el grupo dentro del lugar no te hiciera daño, ¿no? Y eso tenía que ver pues de la autoridad que decía no hay daño, hasta el grupo que te decía yo lo acompaño y yo lo voy protegiendo. En algunos lugares pues era medio ríspido, derivado de que pues no querían que se viera lo que había en esos lugares. En esos, Topo Chico, Apodaca, las mismas prisiones de Veracruz eran difíciles en ese sentido, y Tamaulipas. En alguna vez en un penal de Chiapas, La Mate, en una estancia salió un interno con un privado de la libertad con un machete, estaba tomando cervezas al interior de la estancia. En otro momento en Ciudad Victoria me vi en un dormitorio que erróneamente ingresé, creo que no se podía ingresar ahí. Fue esas veces que me falló la percepción, la intuición. Ajá. Y me vi atrapado entre dos grupos y pues tuve que regresar y ir hacia uno y tratar de dialogar con ellos. Y alguna vez en Nuevo Laredo también me amenazaron por tomar una foto de una estancia con lujos. Y pues, bueno, fueron de esas veces que tienes que sortear, que tienes que saber lidiar con las personas que se encuentran ahí, ¿no? Y son las únicas veces que considero que pues, sentí un poco de temor. Andas con temor, pero siempre con cuidado, ¿no? Uno no puede mostrar miedo en el interior, pero tiene que mostrar respeto hacia la población. A la población penitenciaria se le tiene que respetar, y más cuando hay esos liderazgos, ¿no? Claro. Bueno, pues tenemos que irnos a un corte de nuevo, pero regresamos contigo. Por favor, no se vaya. Por si las moscas, estamos hablando de La pelea por los infiernos, que es un libro sobre el sistema penitenciario. Me acompaña su autor, Enrique Zúñiga. Enrique, ¿qué es lo que haces en el libro? Es un libro que es una combinación, creo, entre memoria. Creo que se ve que habías llevado, o se nota que has llevado un diario, digamos, de todos estos momentos. Y también un libro con la conciencia de que estaba siendo testigo privilegiado de un mundo oculto, ¿no? Sí, el libro yo en un inicio lo empiezo a construir o elaborar como una suerte de denuncia, ¿no? Que se sostiene sobre esta parte del archivo y memoria, es decir, señalar lo que sucede en esos lugares. Y yo nada más lo fui articulando porque en realidad, aunque yo me enteraba de esas historias ya existían en muchas de ellas, en algunos lugares, en lugares locales, ¿no? Vamos a ponerle, en algún periódico de la comunidad se había documentado, en algún periódico estatal, y que es de esas personas que muchas veces pues eran amenazadas, ¿no? Que documentaban cuestiones que al poder pues no le gustaba en la zona y pues eran amenazadas. Yo lo obtenía de ahí, de las vivencias también de las personas privadas de la libertad, y en un inicio se sostiene como eso, ¿no? Después trata de hacer una desarticulación de este discurso ideológico con el que se construyen las cárceles, los sujetos peligrosos, los sujetos cautivos. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva la cárcel también es una ficción o forma parte de ello, ¿no? A nosotros nos dicen, es que esto pasa dentro de las prisiones y esos son los sujetos que habitan ahí, y nosotros lo creemos sin siquiera saber muchas veces qué es lo que ocurre ahí, porque nosotros ya fuimos instruidos para entenderlo de esa manera. ¿Por quién? Por quien mantiene ese discurso, por los especialistas o los opinólogos que llegan y te dicen, no, sí es cierto. Y entonces ellos te llegan a decir y escriben libros estadísticos y donde también te hablan sobre lo que podemos recuperar del sistema penitenciario. Intenta hacer eso, ¿no? También trata de hacer o mostrar con muchos de los ejemplos lo inherente a ese mundo de violencia, ¿no? No convertirlo en una nota roja, una nota amarilla, sino verlo o construirlo como un fenómeno, entenderlo desde la perspectiva social, por qué ocurre la violencia y qué es lo que ocurre, por ejemplo, las masacres. En las masacres hay la barbarie por sí misma, ¿no? Llegan y matan y tú puedes ver escenas o videos o las cámaras te muestran lo que llegan a hacer, las atrocidades que pueden llegar a hacer. Pero cuando tú empiezas a ver la continuidad o cómo lo realizan, te das cuenta que hay un cerebro, alguien que calcula fríamente lo que va a suceder, y entonces esa persona que lo calcula es quien esconde la mano, al igual que las fugas, cuando son fugas masivas.
te dicen es que se fugaron porque pues, son delincuentes, es su forma de actuar si quieren ir de las cárceles, pero te das cuenta que no ocurre de esa manera como fue en Piedras Negras, que decían que habían salido por un túnel y después salieron otros medios a decir, o hay notas que hablan de que salieron por la puerta, o lo que pasó en el Culiacanazo, ¿no? Que salieron por la puerta grande. Entonces, es esa lógica, tratar de estructurar también ese discurso, es lo que se pretende hacer con este texto, ¿no? Está dividido en pequeños ensayos, son muchos capítulos, es decir, son muchas estampas. ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Porque de alguna manera u otra, primero eran textos que construí de manera continua y después fueron textos que fui haciendo como un tanto más breves, ¿no? Para que fueran historias como que tuvieran un mayor impacto y aparte de eso hablaran de una forma pues más concisa sobre muchos temas, ¿no? Porque podíamos ser extensos. Este libro podría ser un libro continuado porque en el momento que yo le puse un punto final se siguieron construyendo historias y se quedaron historias pendientes. Sí, estoy seguro. Pero no son historias que a lo mejor yo tenga que elaborar, sino que otras personas que están o que han estado en ese mundo también podrían hablar al respecto, ¿no? También podría ser una invitación precisamente a eso, a construir textos que corran paralelos a este y que hablen de ese mundo. ¿Por qué el Estado abandonó estas cárceles? O no sé si las abandonó sea correcto, pero es una sensación también como una claudicación de otras partes del territorio nacional al juego de otras fuerzas, de nuevo, del crimen o gobernadas por el crimen organizado. Es una perspectiva tan correcta, ¿no? Pensar en el abandono, porque pues al final del día, pues a las cárceles a muchas personas no les interesan, derivado justamente de eso, ¿no? De esta idea que se tiene de los sujetos criminales que deben de ser pues abandonados por todo tipo de sistema y que en la realidad se da, ¿no? Muchas veces los abandona la familia, la sociedad pues los etiqueta, ¿no? Los quiere y muchos te van a decir, pues es que, ¿qué más quieres? ¿Cómo quieren que vivan? ¿Como reyes? Y pues lo que tú ahí defiendes, yo siempre les he dicho, no es una apología del crimen, no es una defensa a ultranza de la persona que lleva a cabo crímenes, sino defender las dignidades de las personas y más en lugares que son gobernados por el Estado. Entonces el Estado pues lo abandonó, pero también ese supuesto abandono lo capitalizó, ¿no? Es lo mismo que pasa con los jóvenes. Tú los ves como un bono poblacional totalmente desperdiciado, pero recuperado por las mafias o por los grupos de poder. Los capitalizan y les dan una plusvalía. O sea, el cuerpo que en la sociedad puede no tener un valor porque es un criminal, porque es un inadaptado, es alguien que no vive bien bajo los mandatos sociales, en las cárceles tiene una plusvalía, tanto para los grupos de poder legales como ilegales, ¿no? ¿Qué deberían de ser los centros penitenciarios? ¿Qué dice el deber ser? En el deber ser, los centros penitenciarios tendrían que ser lugares donde las personas tendrían que llevar una vida adecuada en el sentido de que puedan al salir integrarse a la sociedad. Tendrían que llevar escuela, tendrían que llevar deportes, tendrían que alimentarse de forma correcta, tendrían que tener cierto tipo de cursos o talleres donde se les enseñara cómo se trabaja. Hay gente pues que toda su vida vivió delinquiendo y en teoría pues enseñarles a trabajar, crear alianzas empresariales, alianzas sociales, donde los grupos se integren a la comunidad, las prisiones se integren a la comunidad y los sujetos que están ahí y que también salen. Pero pues al final no ocurre nada de esto, ¿no? Las cárceles, desde mi perspectiva, están en un punto de no regreso, no retorno, y creo que sería más fácil replantear desde su origen este sistema que mejorar el sistema que tenemos, ¿no? Sería muchísimo más complicado. ¿Encuentras algún centro penitenciario que sea más o menos modélico, es decir, que funcione más o menos conforme las reglas normales de la convivencia y de la justicia, digamos? Es curioso, pero el centro que cumplía con esas características eran las Islas Marías. O sea, las Islas Marías, las que fueron cerradas, sí, en algún punto pues se cierran porque se hablaba de los agravios históricos de los muros de agua, ¿no? Como decía José Revueltas. Pero antes de cerrar las Islas Marías, las dos últimas calificaciones que tuvo mostradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hablaban de que cumplían de manera adecuada con los estándares de esas calificaciones.
Pero era muy curioso porque pues en teoría todos eran presos. O sea, lo que le sucedía a un funcionario era lo mismo que impactaba a una persona privada de la libertad y viceversa. Porque si en la isla no había agua, pues no había agua para nadie. Si en la isla había falta de algún aditamento, por ejemplo, no sé, hacía falta pasta dental, no había para nadie. Entonces, pues en teoría todos eran presos y bajo esa lógica, pues se construyeron un adecuado, vamos a ponerlo, un modelo de eso que dicen reinserción social, pero era un caso excepcional, ¿no? Claro que hay lugares donde hay buenos proyectos de reinserción social, hay gente que cambia, pero el problema es que no es de manera estructural, o sea, son Aislados. los menos, son aislados, o sea, son casos de éxito donde hay directores que dicen, yo no me voy a meter en ningún tipo de problema, a mí me interesa llevar a cabo lo que es la reinserción social y pues lo aplican de esa manera. Pues Enrique, un libro impresionante, lleno de testimonios y reflexiones acerca de nuestro sistema penitenciario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.